porque ha llegado la hora en que el maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida licenciada Katia González con el tema Arquitectos de la Calma, basado en Eclesiastés 9:17. Licenciada Katia, el tiempo es suyo. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar hoy con ustedes. Y bueno, así como dice el título, Arquitectos de la Calma, hoy vamos a aprender eh, mediante el uso de este pasaje bíblico de Eclesiastes 9, eh, cómo realmente la sabiduría puede más que la furia, el enojo, los momentos en donde podemos perder el control. Entonces, voy a pedir que por favor leamos Eclesiastés 9 desde el 13 hasta el 18. Eclesiastés 9 desde el 13 hasta el 18. Listo. Dice así. También vi esta sabiduría debajo del sol, el cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Entonces viene contra ella un gran rey. Una vez que viene este gran rey, la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Ok? Una pequeña ciudad donde viene un rey, alza unos baluartes, unas torres de control y bueno, domina esta ciudad. ¿Qué sigue diciendo? Y se halla en ella, en esta ciudad, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con sabiduría. O sea, después de que viene este rey a controlar, a dominar con autoritarismo, surge un pequeño hombre, un sencillo hombre, pero sabio, que con una estrategia sabia libra a toda la ciudad. Dice, pero como era pobre, nadie se acordaba de aquel. Vamos al 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. O sea, porque un rey vino y cambió todo, o sea, quitó la paz en una ciudad, un pequeño pueblo y con autoritarismo, con control, mucho mejor era un hombre sencillo, muy sencillo, pero que tenía sabiduría y logró librar a toda una ciudad de esto. Entonces el sabio nos dice, oh, he visto que mucho mejor es la sabiduría que la fuerza. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor de el Señor, o sea, de ese rey entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Me quedé pensando en esto y entonces, con la ayuda de Dios, hemos podido crear este tema que se llama Arquitectos de la Calma. ¿Cómo funciona esto? Primero me gustaría que vayamos al lado biológico. Parece que es imposible controlar los momentos de miedo, de angustia, de, de enojo, porque hay dos emociones primitivas que hacen que nuestra amígdala cerebral, que es la estructura emocional de nuestro cerebro que se encarga de la experiencia emocional, eh, domine el cerebro. Hay dos emociones, la ira y el miedo.
Cuando la ira o el miedo ingresan en nuestra mente, es como que secuestran la amígdala y por ende toda la energía cerebral se concentra en esas dos emociones y podemos actuar por reacción. Y entonces es muy difícil controlar esas emociones, el miedo y la ira. Pero por lo general, ¿cuáles nos destruyen y destruyen al prójimo? Pues la ira, el enojo. Y esta es la que necesitamos controlar más que toda emoción. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando queremos controlarla? Bueno, el primer paso es entender eso, que cuando nosotros estamos molestos, quien está activada es la amígdala. Y la única forma de controlar las emociones, porque son reacciones biológicas, en ese momento que ¡pluf! Sucede algo, se activa la amígdala con esa emoción y toda la sangre y la actividad cerebral baja hacia el lado límbico y el lado frontal queda casi en una actividad nula. Entonces lo que tenemos que hacer es activar el pensamiento, el razonamiento que no vaya en guía de la amígdala, sino que empiece a ser razonable. Y para eso necesitamos que esta parte frontal esté ejercitada. Es como ir a un gimnasio, necesitamos que haga pesas, que haga constantemente ejercicio para que cuando la otra embrutezca y venga con fuerza, esta también se levante y dice, yo tengo más fuerza. ¿Cómo? Orando, meditando. Yo sé que los primeros temas que les hablé a ustedes fue hablando de cómo el cerebro, según investigaciones que yo le envié unos links con estudios a Rosanita, donde hablaba de cómo la parte de la corteza prefrontal era estimulada con la meditación, con la oración, con la reflexión. Y entonces solo cuando nosotros tenemos esas prácticas constantes, esta parte frontal se va a fortalecer y en los momentos más adversos donde se encienda así la amígdala, Dios nos va a ayudar con los pensamientos que surjan. Entonces, cada pensamiento que surja de enojo para destrucción, en ese momento nosotros lo vamos a armar para que en vez de destrucción sea constructivo, ¿no? Por ejemplo, alguien pasa y me golpea con el hombro y yo, oye, ¿qué te pasa? ¿No? En ese momento, decir, bueno, no lo hizo a propósito, está bien, no hizo un daño fuerte, ¿no? Ir calmando el enojo. Solo el pensamiento puede calmar el enojo. Tenemos algo que se llama el giro cingulado, que es el que conecta el sistema límbico con el área prefrontal. Entonces, cuando el pensamiento surge, de esa manera el giro cingulado conecta en nuestro lado emocional con nuestro lado racional. Entonces necesitamos practicar eso. Solo Dios puede, o bueno, personas que quizás no tienen a Dios, pero meditan mucho, también tienen esto, pero sabemos que tenemos la bendición de que mediante la oración, la reflexión, podemos ayudar a ejercitar nuestra parte prefrontal para que ésta pueda em, tener control de nuestra parte límbica, nuestro sistema límbico, que es la emoción. Entonces, eso primero, controlar los pensamientos. Un segundo punto que veo acá es la palabra, el uso de la palabra, lo que nos decimos. Acabamos de decir que podemos controlar el pensamiento.
Y entonces, para construir la calma en situaciones adversas, difíciles, pueden ser también tristes, no necesariamente solo enojo o miedo, sino que también la tristeza u otras emociones que quizás las consideramos, aunque no son negativas, las que nos hacen un poquito más difícil el día a día. Entonces, tenemos el uso de la palabra. En la Biblia también tenemos, ¿no? Esto que la blanda respuesta quita la ira, o sea, que las palabras mansas nos ayudan a calmar el fuego. Lo que nosotros digamos, las palabras que usemos en ese momento, van a ser un combustible para la situación. Entonces, ¿qué diálogo me creo a mí mismo? ¿Qué me digo a mí mismo en el pensamiento? ¿Qué digo a la otra persona? Para una pelea se necesitan a dos. Puede ser que la otra esté muy enfurecida y nosotros también. Pero si uno de estos dos puede controlar sus palabras, no hay pelea. Porque, repito, para una pelea se necesitan a dos. Entonces, en una situación donde sucede que estamos acalorados verbalmente o con actitudes, el que uno diga algo suave calma totalmente el otro. El que uno diga algo que apague el fuego hace un cambio entero. Y vamos a poner, por ejemplo, una pareja, eh, María y Juan. Juan llega a la casa molesto porque por cosas familiares han tenido que gastar más del presupuesto que tenían y no les va a alcanzar. Y viene enfurecido, pero yo no sé por qué tenemos que gastar en esto. Es increíble y empieza a simplemente expresarse molesto. Y la esposa María puede explotar y decir, bueno, eso no es mi culpa u otra cosa y a mí no me vengas a gritar. Pero sí, María en ese momento contiene y le dice, amor, sí hemos gastado mucho este mes y quisiera saber cómo apoyarte en esta situación. O decir otra palabra, estamos acá para apoyarte, o simplemente el hecho de decir, mm, bueno, no peleamos entre nosotros, sino que somos nosotros contra el problema. En ese momento él deja de verla a ella como alguien a quien atacar y ve una aliada, mm, cambia absolutamente todo, ¿no? Entonces esto se puede dar en amistades, padres e hijos, en hermanos, cualquier tipo de relación, colegas, cuando nos dejan de ver como una amenaza y somos un aliado, esta persona deja, o sea, calma su enojo. Nosotros no solo podemos controlar nuestro enojo, nuestra mente, sino que con las palabras que tenemos podemos ayudar a que la otra persona controle sus emociones. Entonces eso es lo más lindo de ser arquitectos de la calma. No, primero, los pensamientos a nosotros mismos, lo que nos decimos. Pero segundo, el ayudar a que la otra persona no peque con su ira eso es ser un canal de bendición. ¿Cuántas veces nosotros estamos en momentos difíciles y solo pensamos, ay, ¿yo qué voy a hacer? Pero ¿qué tal si también pensamos, porque así quiere Dios que pensemos en los otros, qué puedo hacer yo para que esta persona no siga explotando? No estamos a cargo de sus emociones, pero sí podemos coayudar a que esta persona controle sus emociones con lo que digamos, con lo que hacemos. Hacemos también, ¿por qué? He visto en algunos reels o shorts en YouTube, en TikTok, en Instagram, como hay una mujer que le sucede algo y se le cae, no sé, la comida o algo, y está frustrada y en eso viene el esposo y le da un abrazo. Y la mujer de lo que está así se calma. Y hay
muchas formas en cómo calmar a una persona. En un momento veía una persona que estaba así frustrada, hablando en público, molestando, perdón, molesta con sus palabras, y yo vi que su mano estaba así. Y en eso yo lo único que hice es, estaba cerca mío, extendí mi mano, le hice así y le acaricié. Y de lo que ella estaba hablando, y pero ustedes, y yo hice eso, primero se resistió y como que dijo, y sacó la mano y dijo, y seguía explotando, y nuevamente yo puse mi mano y le hice así. Y fue increíble cómo esta persona de lo que estaba así empezó a cambiar su tono, a bajarlo, a controlarlo y cambió todo. Cambió el tono de la conversación. Obviamente que nosotros somos también eh, colaboradores de Dios en situaciones difíciles. Podemos hacer algo para. Entonces, primero, nuestra mente, nuestros pensamientos, el diálogo, el uso de la palabra con nosotros mismos, qué nos decimos, después el qué decimos al otro, usar palabras dulces, blandas, que es así como entra mejor la sabiduría. Y porque también hay un versículo que habla de eso, pero no recuerdo en este momento, ¿no? Que la sabiduría ingresa mejor con palabras dulces. Y también nuestras acciones con la otra persona. Por otro lado, tenemos lo que es el autoritarismo y la autoridad sabia, sobre todo en casa. Quizás Dios nos ha puesto en un lugar de poder, como jefes, como algo, o también en nuestra casa somos alguien que lidera nuestro hogar. Entonces, muchas veces en la iglesia se ha enseñado las cosas de manera muy legalista y hemos podido también tener un pensamiento muy legalista. Sabemos las enseñanzas que deja nuestra iglesia, son consejos, no son obligaciones, a nadie se le obliga a nada, pero quizás aquellas personas que somos desde cuna, muchas veces venimos con una mente de que todo debe ser de una manera muy vertical, estricta. Y cuando sucede eso, muchas veces llegamos a tener lo que es el auto, ay, perdón, autoritarismo, que más que ayudar a la otra persona, perjudica, ¿no? Hay que venir con tal ropa a la iglesia, no se puede usar tal cosa. Y no estamos en contra de eso, sino que creemos que si eso no se da, la otra persona tiene que ser reprochada. ¿Quién nos dio a nosotros esa autoridad? ¿Quién? Nosotros podemos enseñar, pero no nos podemos enojar ni poner en juicio, eh, ponernos de juiciosos, de criticones contra la persona. Solo Dios sabe cómo está el corazón de esa persona. Puede ser que se puso preciosa de esa manera y con las ganas de encontrarse con Dios, ni siquiera pensó en el uso de algo o algo, porque eso llega a ser secundario. Pero nosotros venimos así. Y sobre todo en casa, ¿no? Cuando hablamos y queremos que se nos haga caso en algo que decimos o hacemos o que pedimos hacer, el ego, el yo, está por sobre la otra persona. Y eso no debe ser porque hace daño a la otra persona. Un ejemplo en los padres, ¿no? Aquellos padres que castigan, censuran al niño porque no debe hacer algo, pero este niño no entendió la razón por la que no debe hacer y se lo censura tanto, se lo disciplina tanto que esta persona deja de hacerlo en presencia de los padres. Pero cuando el padre o la madre no ve, esta persona sigue actuando de esa manera. Entonces no aprendió nada. Eso es lo que crea un autoritarismo. Pero cuando hay autoridad sabia, donde se explica con amor,
algo que se explica con sabiduría, crea lo que en esta historia vimos, ¿no? El sabio pudo hacer todo un cambio. En alguna ocasión yo ya se los mencioné, pero me gusta tocar este ejemplo porque hay muchas cosas que mi mamá nos enseñó a mí y a mis hermanos mediante una conversación tan suave donde traía a mi hermano o a mí, nos hablaba con una reflexión donde ella se veía hasta triste por alguna situación que había pasado y nos quería corregir. No se la veía furiosa, se la veía como que triste o decepcionada. Nos hablaba de Dios y cómo Dios podía estar siendo, estando triste por nuestras actitudes. Nos llevaba a orar sobre esa situación en conjunto, luego abrazarnos y cuando nos da esa enseñanza, nunca más volvimos a repetir esa actitud que se nos corrigió, que es distinto de aquellas que también puedo recordar donde se nos dice, no, así no, algo, quizás se nos levantó la voz y quizás hasta ahora, que ya tengo, ya soy viejota, puedo seguir cometiendo ciertos errores que no tuvieron una corrección dulce, sino más, más fuerte, que no está mal poner rectitud en lo que uno dice, pero mucho más se puede con la dulzura de la sabiduría, porque si vemos por lo general, Dios, todas las enseñanzas que se nos dan son con amor. ¿Cuándo usa la ira? Cuando el pueblo se revela y cuando ya se le enseñó varias veces con amor, Dios usa la ira, pero no es una ira que odia al pecador, sino que tenemos que deshacernos del pecado. Entonces, así nosotros mismos tenemos que actuar cuando queremos que se haga lo correcto o algo con mucho amor, porque el otro no crea más que una rebeldía o que se nos oculte algo. Y el último punto, perdón, y también está que cuando nosotros usamos el autoritarismo, eh, no estamos quizás predicando con el evangelio, perdón, con el ejemplo, según lo que nos enseñan los evangelios y todo lo demás, sino que simplemente estamos siendo dictadores. La mejor forma es practicar. Entonces está lo que son las neuronas de espejo, que yo ya sé que la mayoría de ustedes ya escuchó de eso, en alguna ocasión también les hablé. Y las neuronas espejo hacen que la persona, cuando nos vea, actúe de una forma similar o adaptándose a la situación. Si yo te sonrío y te saludo, tú me escuchas y sonríes de manera automática. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas espejo hacen eso. ¿No? Hacen eso, que es adaptarte a la situación que estás viendo. Entonces, si una persona ve que vienes con enojo, con molestia, a hablarle, esta persona, por más tranquila o pasiva que sea, al ver esos ojos saltones, esa voz fuerte, cambia su chip y pone, estamos en estado de alerta porque hay algo amenazante enfrente. Y las neuronas espejo también se ponen en la misma actitud. Entonces, sí, podemos estar súper molestos, pero hemos regulado estas emociones y vamos con unas palabras suaves, dulces, o con una cara que no muestra molestia, sino serenidad, quizás hasta seriedad, la otra persona se pone seria, también se pone serena y se pone abierta a escuchar. Entonces debemos aprovechar las neuronas espejo para que nosotros reflejemos lo que queremos que la otra persona refleje. Si no es así, creamos caos. Pero para nosotros reflejar esa serenidad, esa paz, esa calma, primero Dios tiene que reflejar en nosotros eso. Necesitamos del Espíritu Santo. Y ahora sí, la última parte es ser refugio, ser un lugar seguro y no ser un lugar de donde la gente quiere huir. Entonces,
Quiero que se sientan felices hoy con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se nos acerca gente para contarnos un problema? Es más, si somos mamás, si somos hermanos, ¿cuántas veces se nos acercan nuestros hijitos, nuestros hermanos o quizás hasta nuestros padres para contarnos alguna situación difícil? Si es así, qué lindo, Dios ha obrado en nosotros y somos arquitectos de la calma. Pero si no es así, podemos quizás pensar que no somos un lugar seguro y la gente en vez de buscarnos se aleja. Ay, ¿para qué le voy a decir a esta persona si más bien me va a regañar? ¿Para qué se lo voy a decir si me va a juzgar, me va a criticar? Y a veces es difícil morderse la lengua y decir estás mal, pero la persona cuando viene con un problema no viene a que le digas que estás mal, seguramente ya se dio cuenta que está mal. Necesitamos crear calma en las otras personas también con lo que le vayamos a decir. Primero, nosotros no somos consejeros, nosotros somos ayudantes de Dios. Entonces, el consejo tiene que provenir de Dios. ¿Cómo estamos con Dios para poder reflejar aquello que debemos decir a la otra persona? ¿Estamos bien con Dios? Y segundo, en vez de cuando alguien se abre con nosotros, de ser aquellas personas que van a censurar con las palabras, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a hablar con amor, a dirigir con amor. Y si alguien vino con un problema, con alguna situación, en vez de decir, ah, ya estoy harta de que vengan a mí, ¿por qué siempre vienen a mí? Decir, gracias Dios porque viste en mí a alguien que puede ser un instrumento tuyo. Y en ese momento, quizás ahora mismo no sé cómo actuar, Señor, dame a tu Espíritu Santo. Y nosotros podemos ayudar a esa otra persona, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ayudó. Y si quizás no se nos acerca gente, puede ser que seamos algo criticones, juzgones, lleguemos a ser un refugio. Dios es nuestro refugio, pero también Dios nos puede ayudar a ser canales de bendición. Entonces, hoy quisiera que pienses en alguna situación difícil, molesta, frustrante, indignante que estés viviendo o que hayas vivido últimamente. Y quiero que cierres tu mano concentrándote con los ojos cerrados en esa situación. No sé si la tienes. Si no la tienes, qué genial. Pero si la tienes, haz la última situación que hayas vivido. ¿Sí? Cierra la mano, concéntrate en eso. Ahora quiero que abras la mano. No sé si ven mi mano. Aquí hay unas marquitas. Cuando nosotros, no sé si han creado marquitas al tensionar. Cuando nosotros nos aferramos a una situación frustrante, indignante, molesta, desesperante, lo que no vamos a hacer es hacernos daño a nosotros mismos o daño a otra persona, pero el daño se va a hacer, eso es seguro. Pero si nosotros soltamos eso que nos está haciendo daño y se lo dejamos en las manos de Dios, Dios carga con eso. Nosotros dejamos de hacernos daño a nosotros mismos y dejamos de hacer daño a los demás. Hoy te invito a que esa situación, quizás hasta repetitiva, que te hace frustrar, te hace enojar, quizás el poco control propio, dominio propio, la dejemos en las manos de Dios. Aquella situación que nos frustra, que nos pone mal, la dejemos en las manos de Dios. Aquella persona con la que nos llevamos mal, lo dejemos en las manos de Dios. Para que nosotros no sigamos aferrándonos a hacer lo que nosotros queremos y hagamos este daño, sino que empecemos a dejárselo a Dios, para que Dios lo tome y no nos hagamos daño. Y que creemos lo que Dios nos ha mandado a hacer.
paz, calma, ser sus instrumentos. Así que oremos para entregarle esa situación. Te invito a que oremos para que así sea. Querido Padre Celestial, solo tú conoces qué es lo que llevamos, que nos cuesta dominar, eh, aquel problema o situación adversa que nos molesta, que no podemos controlar ni tenemos dominio sobre ella, que quizás hasta la situación nos domina a nosotros. Y nosotros solos no podemos, Señor. Hoy hemos visto que primero tienes que reinar en nuestra mente, tiene que ser un hábito tenerte en nuestra mente. Y hoy te dejamos esta mente, Señor. Te necesitamos a ti. Necesitamos que tomes esta situación para que nos dejemos de hacer daño y seamos sanados por ti. Ayúdanos a luchar con nuestro propio genio, con aquellas emociones que pueden hacernos daño o daño a otros. Te entregamos a ti, Señor, nuestra mente para que tu Espíritu Santo nos guíe. No lo merecemos, Señor, mas te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, bendiciones.